La casa del estudiante, un sueño hecho realidad. La distancia ya no es un obstáculo en la educación. La casa del estudiante, un sueño de los trabajadores, una realidad para sus hijos. Después de aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre del año pasado, la reacción, que no pudo impedir la sanción de la ley, empezó a operar y logró un fallo judicial que la ha suspendido. Y ese acto político de empresarios interesados y jueces comedidos ha sido respondido con otro acto político, pero no en los despachos de los tribunales, sino en la calle, donde está el pueblo. Bueno, de un lado hay muchos intereses para defender, mucho dinero, mucho capital, muchos privilegios. Estamos hablando de los grupos multimediáticos. Es huir hacia adelante, además, de parte de ellos, porque aceptar la ley de medios los denuncia, los desnuda en todo lo que han tenido de perversos, en algunos casos de verdadera mafia mediática, imponiendo posiciones dominantes, marcando la agenda del resto del periodismo y a veces marcando la agenda de los propios gobiernos y dictándoles las pautas que ellos quieren que se tengan en cuenta. Del otro lado, tenemos la ilusión muy democrática de generar mayor diversidad, de poner los jugadores en orden para que no haya diferencias, posiciones dominantes que determinen que los que quedan al margen de esa posición dominante significan nada en cuanto a la generación de opinión. Mayores fuentes de trabajo, porque naturalmente van a aparecer muchos proyectos, decenas y decenas de proyectos en todo el país que tienen que ver con gente joven que va a tener la posibilidad de trabajar. Y sobre todo, la ilusión de cumplir con un ideal que termine con mucha hipocresía y mucha mentira, como la que había en función de la ley de la dictadura. Creo que hay una gran expectativa. Es imposible, mirá lo que te digo, hay veces que, digamos, salvo desde un lado del fanatismo, de la locura, se pueden negar ciertos apoyos. Digamos, uno frente a un niño desvalido y un gigante pegándole está a favor del niño. Es imposible no estarlo. Uno está en contra del apartheid, de la segregación racial. Es imposible no estarlo. Tenés que tener un fanatismo, una xenofobia muy grande para poder asumir ese iba a decir ese rol antipático, no, ese rol malvado. Lo mismo pasaría con el Holocausto, pasaría con el genocidio en la Argentina, o el genocidio armenio, todos los que vos quieras decir. Hay cosas que son... Uno puede diferir en la ideología, puede diferir en la aplicación de un panorama económico, pero hay cosas que no se pueden consensuar, que son así, establecidas, como el caso de una violación. Entonces, la pregunta que a mí me nace es, ¿puede haber algún periodista que no apoye la ley de esta libertad que se propone? Mi respuesta optimista es no. En realidad no debería haber, pero hay. Es lógico que en un proceso de cautiverio periodístico, los que están cautivos no pueden hablar delante de sus propios captores. Y algunos sobreactúan el patronazgo, digamos, y asumen ese rol y cada uno tendrá su tiempo de juzgamiento, de autocrítica o no. Los otros están en proceso de elaboración silenciosa. Este proyecto democrático de comunicación ha sido terriblemente combatido por el poder económico, por el poder mediático, que es el vocero orgánico de ese poder económico, y por algunos políticos oportunistas que andan rumbeando, que andan hocicando en busca de algún huequito electoralista. Pero lo peor, promoviendo la antinomia y el odio popular. Un odio que normalmente se destina a las tiranías. El odio lo que hace es, te traslada el objeto y
y evitás, digamos, te escapás del verdadero objetivo que tenés que defender para atacar la anécdota, que es el odio en este caso, a un gobierno determinado. ¿Qué te puedo decir? Vamos a llamarle circunstancial. Yo soy circunstancial en este momento, y vos y todos. Entonces, en cambio la ley no. La ley es menos circunstancial. No es eterna, porque el mundo cambia, pero es una ley que se prolonga en el tiempo. A mí me parece mentira que no haya un apoyo, ¿cómo te puedo decir?, universal. Y no lo hay, porque hay muchos intereses en juego, sobre todo en los grupos económicos y hegemónicos. Y hay una humillación en una parte de la clase política. Y esto quiero decirlo porque no se dice mucho, no porque no haya valentía, sino porque estamos, digamos, enfrentados con el grupo hegemónico, que es el que impide la ley, y nos olvidamos de sus aliados coyunturales, que son los políticos de la oposición. Y una de las cosas, para cerrarte este comentario, que a mí me gustaría, es una ilusión, vamos a llamarla una ilusión parcial o digamos, temporal, que ocurriera algo así como en la primera etapa de Alfonsín, que se defendía la democracia, por ejemplo, cuando hubo el colapso o la sublevación o el amotinamiento llamado de Semana Santa, en el 87, a la plaza convergieron no solo los radicales, sino partidos progresistas, peronistas, etcétera, acompañando esa unidad. Bueno, esta ley merecería esa unidad. No digo cuando el gobierno hace un acto, digamos, de su propio partido, que vayan a su propio partido, pero en este caso me gustaría que fueran, por ejemplo, que estuvieran ver la cara de Ricardo Alfonsín, de Stolbizer. Estoy hablando de caras democráticas. Yo sé que no podría estar Elisa Carrió, que dijo que los hijos de la señora Herrera Noble eran sus hijos. Entonces yo sé que ella no puede estar ahí, porque sería contradecir ese mensaje. Es probable que no puedan estar ahí los tipos de derecha que siguen favoreciendo digamos, el perdón a los militares del proceso, aún aquellos que secuestraron niños y torturaron mujeres y las violaron. Pero creo que hay un espectro político que debería estar ahí. Yo pienso, ¿por qué no va a estar ahí Proyecto Sur? ¿Por qué no va a estar ahí Sabatella? Que de hecho supongo que estarán. Es decir, esta es una cosa de la gente. ¿Y a quiénes representan los políticos? A la gente. Y de los periodistas. ¿Cómo me gustaría a mí que hubiera periodistas de Canal 13 y de TN? No los desconocidos, porque los desconocidos no los vamos a poder referenciar, pero periodistas notables. Pero estoy pidiendo algo, no es una utopía, pero digamos que es improbable. Les recuerdo que este programa puede también verse en www.regionalluzyfuerza.com. Enseguida volvemos con más energía positiva. Villa Turística Las Cabañas de Cosquín, el paraíso en las sierras.